Bueno, entonces lo que tenemos que platicar el día de hoy es acerca de una teoría de tectónica de placas. Es todavía una teoría, no es una ley. Y bueno, ustedes sabrán que hay algunas diferencias entre las leyes y las teorías. Pongamos la ley de la gravitación universal, esa sí la tenemos 100% comprobada y por eso se llama ley. Las otras, que pongamos las teorías de la evolución, pues tiene muchos elementos que nos hablan acerca de qué es realidad, pero no está al 100% comprobada, ¿no? Y bueno, pues ya ven, pongamos ahora con el tema de moda de la pandemia, pues también tenemos algunas vacunas que ya prácticamente están hechas, pero no están del todo comprobadas. Y probablemente habrán escuchado algún caso de alguien que se vacunó y de todas formas le volvió a dar, le dio coronavirus, ¿no? Bueno, hay pequeñas diferencias entre una teoría aceptada y una ley. Y una, y una de esas problemáticas, pues son lo que impide que a la tectónica de placas se le termine llamando una ley. Yo creo que una de las más fáciles de visualizar es de que pues está hecha con materiales naturales y al ser hecha con materiales naturales, pues no la podemos replicar en otro sitio, sino que tendríamos que construir otro planeta para poder replicarla en otro sitio y buscar y esperarnos unos 4.600 millones de años para ver que los fenómenos se realicen de la misma forma que se realizaron en la Tierra, ¿no? Entonces eso es francamente muy difícil, muy complejo, y pues esa es una razón para la que nunca vamos a tener una ley de tectónica de placas. Y lo mismo pasa en otros temas de suelos o de temas que tienen que ver con la tierra, ¿no? Con los procesos naturales. Pongamos, nosotros no podremos encontrar una ley que describa a una persona, pues porque es un ser vivo, ¿no? Y probablemente sus acciones cambien o su bioquímica cambie y no podríamos tener eso. Bueno, pero resulta que yo les decía, pongamos en otras clases, que nosotros llevamos muchísimo tiempo sobre la superficie terrestre, algo así como civilizaciones como unos 10.000 años, y que la Tierra tiene muchos más años de antigüedad, y hablábamos de 65 millones de años a partir de que se desarrollaron los mamíferos, o tal vez 250 millones de años a partir de que se evolucionaron de una forma importante los reptiles. Y bueno, en sesiones anteriores platicábamos de eso. Y para que vean, este es un tema bastante reciente, ¿no? Estamos hablando de hace prácticamente 100 años. Eh, Antes de hace 100 años, pongamos algunos científicos muy notables que hemos tenido, como Newton, o como Descartes, o como Aristóteles, o muchos otros, pues no tenían esta idea de que los continentes se han movido. Y no solamente los continentes, sino lo que hay abajo de los continentes. Y yo creo que es preciso que te dibuje un cortecito esquemático acerca de esto de los continentes, ¿no? Fíjate que, eh, no sé por qué se habrá cambiado eso. Fíjate que si yo dibujara nuestros continentes, bueno, pues es lo que nosotros tenemos en la mente que son los continentes, ¿no? Por allá arriba Estados Unidos y Canadá, y luego por acá abajo Chile, Argentina, Brasil y toda la banda centroamericana, ¿no? Bueno, pero si le hacemos otra vez, como alguna vez te decía, le hacemos un corte a este continente, pues resulta que en alguna vez te platicaba de que nos podríamos encontrar con el nivel del mar y a partir de ahí las costas de Guerrero nos llevarían hacia la Sierra de Guerrero, hacia una formación montañosa muy alta y después llegaríamos a Cuernavaca y al eje neovolcánico, a la Ciudad de México y probablemente bajaríamos por la Sierra de Puebla, el Pico de Orizaba, algo así como Jalapa, y después llegaríamos del otro lado, fíjate, tac, 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 del otro lado, llegaríamos a Veracruz. Bueno, pero ¿qué pasa después? Fíjate que del otro lado, en el Atlántico, en el Golfo de México, todavía se genera una planicie. Y esa planicie a través de miles de años, ha permitido que se depositen materiales sedimentarios. Ahora,
Después de la planicie ya viene una caída importante y ya nos da pie a lo que es, pues, el océano, ¿no? Ahora, alguien me va a decir, ¿y no pasa lo mismo del otro lado? Y la realidad es de que no. Frente a las costas de Guerrero, que es del lado izquierdo de nuestro corte, frente a las costas de Guerrero se da una caída mucho más súbita, se da una caída mucho más súbita y no se genera este espacio o ese talud continental, o más bien el talud continental, dicho propiamente, el talud del continente está haciendo contacto directo con el océano. Y del otro lado no, del otro lado como que parecería que hay aguas más quietas, y después se genera la caída de la plataforma continental. Ahora, ¿eso qué nos ha permitido? Bueno, pues que durante algunos miles de años, debajo de esa zona, se hagan depósitos de materiales blandos. Entonces, ahora hay otro fenómeno. Si nosotros pudiéramos ver la topografía del terreno debajo del mar, eso se llama batimetría, pues resulta que nos generaría otra imagen un poco diferente a la de los continentes. Si nos fuéramos 500 metros abajo, probablemente del lado del Pacífico, pues quedaría esa línea muy pegadita, 500 metros abajo, pero del lado del Golfo estaría a una cierta distancia. Y si nos fuéramos tal vez 2000 metros abajo, déjame te pongo otro colorcito, probablemente en el Pacífico, pues tal vez sí sería una distancia un poquito mayor, pero en el Atlántico estaría mucho más abajo, mucho más alejada. Ahora, fíjate qué te estoy diciendo. Entonces, que para llegar a una profundidad de 2000 metros, pues necesitamos como un offset, por decirlo en términos de AutoCAD, ¿no? Como una separación. Y entonces lo que nosotros alcanzamos a ver como orilla del continente, pues atiende al nivel del mar actual, ¿no? Ese nivel del mar, pues también puede variar en función de cuánto hielo desaparezca de los polos, de llámese el polo norte o llámese por acá polo sur con la Tierra del Fuego, ¿no? Ok. Ahora, tú has escuchado en las noticias de que todos los días calentamos el planeta a través de nuestras acciones y también la Tierra tiene su proceso normal de calentamiento. Eso va a generar que estos polos empiecen a reducirse, a hacerse un poco más pequeños y probablemente eso genere a su vez que el nivel del mar suba un poco. Ahora, así como nosotros lo estamos viendo hacia el futuro, y ojo, me gustaría que vieras algo importante por acá. Yo te decía que por acá, del lado del Atlántico, hay superficies muy horizontales. Y estas superficies muy horizontales incluso llegan a tierra adentro, ¿no? Y probablemente tú habrás escuchado en estos días que en Tabasco se inundaron. Bueno, y que cada 10 años Tabasco se inunda. Bueno, otra vez, si vemos la topografía de esta zona, pues resulta que déjame te lo remarco con otro color, con un verdecito. Fíjate que esta zona es muy propicia para inundarse porque tiene elevaciones muy bajas con respecto al nivel del mar. Entonces, Tabasco, Campeche, Yucatán, como están muy pegadas al nivel del mar, si se siguen derritiendo los casquetes polares, pues la consecuencia es de que algún día va a desaparecer Tabasco y algún día va a desaparecer Cancún, porque estamos muy, muy cercanos al nivel del mar. Ahora, si eso nos lo podemos imaginar del 2020, del 2020 hacia adelante, y podemos pensar de que algún día Tabasco va a desaparecer o algún día Cancún va a desaparecer, bueno, pues ahora lo podemos pensar también hacia atrás. ¿Y qué pasaría en nuestro periodo glaciar en el que los casquetes polares eran más grandes? Hace unos 2 millones de años o hace unos 3 millones de años. Bueno, pues si eran más grandes los casquetes polares, probablemente el nivel del mar era más bajo. Y déjame en este momento tomar un plumón blanco el, eh, para borrarte ese mar. Entonces, fíjate, si lo hacemos bajar el nivel del mar porque los casquetes polares son más grandes, pues entonces eso nos daría que hace
hace 2 o hace 3 millones de años, pues los continentes ocupaban más espacio de lo que hoy ocupan. Fíjate, nosotros hoy tal vez tenemos esto como superficie continental, mientras que hace 3 o 4 millones de años la superficie continental pues era más extensa. Ahora, eso es un concepto importante que nos va a ayudar a apoyar la teoría de, de Wegener acerca de la tectónica de placas. Porque si bien es cierto que nos explicaron en la primaria que, que los continentes eran en algún momento los mismos dentro de una Pangea que se le ocurrió a Wegener, bueno, pues esa es nuestra visión con los ojos actuales, ¿no? Y nosotros probablemente lo que hiciste en la primaria, en la secundaria, fue que cortaste un mapa mundi y le cortaste los continentes y los trataste de ensamblar. Bueno, eso es con nuestros ojos actuales del 2020, con lo que mide África en el 2020 o con lo que mide Sudamérica en el 2020. Pero si tuviéramos un mapa de lo que medía África hace 5 o hace 10 millones de años, pues probablemente tendríamos que ensamblarlos de una forma un poquito diferente. Y si nos vamos a 65 millones de años atrás, cuando cayó el meteorito de los dinosaurios, bueno, pues tendría otra forma diferente. Y si nos fuéramos 250 millones de años atrás, pues tendría también otra forma diferente. Bueno, entonces, fíjense que la propuesta de Alfred Wegener, su propuesta inicial fue así como nuestra visión de la primaria, un poco muy elemental. Y eso ocasionó que hace 100 años le dijeran que este cuate que estaba loco, ¿no? Que no era cierta su teoría, que inclusive había geólogos importantes de la época que decían que era un disparate, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido esa tontería? No, no tiene nada que ver. Y eso fue, pues, por esa primer visión que tenía él acerca del movimiento de los planetas. Y fíjate que me gustaría decirte otra conceptualización que tenía Wegener, que era que él decía, o él en su postulado inicial, decía que los continentes han tenido ese movimiento ay, me quedó ahora así muy feo, que han tenido ese movimiento por la atracción del Sol y por la atracción de la Luna. Bueno, evidentemente que ahí te los puse muy cercanos, ¿no? Pero él decía, bueno, es que el Sol y la Luna están jalando a los continentes y por eso se están moviendo. Y pues bueno, eso contribuyó a que le dijeran, no, tu teoría es una tontería. Porque al fin y al cabo exponer una idea a la comunidad científica, pues implica que otras personas la revisen y la analicen. Y entonces hubo algunos físicos y algunos astrónomos que le dijeron a Wegener, oye, es que si eso fuera real, si eso fuera real, que el Sol está trayendo a los planetas o que la Luna está trayendo a los planetas, pues la energía tendría que ser tan fuerte que terminaría por eliminar la rotación de la Tierra en algunos pocos siglos o apenas miles de años, si en realidad fuera por la atracción del Sol y de la Luna. Entonces, por eso le decían a Wegener, no, pues tu teoría es una tontería, no es cierto, no puede ser cierto. Y entonces, bueno, pues ¿por qué tuvo razón? Bueno, pues porque a pesar de que incluso mientras estuvo vivo este cuate, Alfred Wegener, le llegaron a decir que su teoría estaba mal, por lo menos planteó la idea. Y gracias a que planteó la idea, hubo otras personas que se dieron a la tarea o se abocaron a encontrar si eso era cierto o no. No, ya ven que la comunidad científica no se queda con la primera idea, ¿no? Y al fin y al cabo, si alguien le dijo no se puede por la atracción de los planetas o del Sol y de la Luna, bueno, puede ser que existan otras razones para que se muevan. Y trataron de buscar algunas evidencias. Bueno, ahora, lo que sí nos dejó Alfred Wegener fue la idea de que en algún momento pudieron haber estado juntos y nos dejó su nombre, que Pangea significa una sola tierra.
Y esa una sola tierra, bueno, ahora ya la reconstruimos de otra forma. Bueno, ahora, algunas de las evidencias que se han encontrado y que nos permiten establecer eso, pues es una acerca de lo que yo te mencionaba hace un momento, que nuestra visión o nuestra forma de ensamblar los continentes está un poco limitada a la topografía actual, a lo que nosotros conocemos a través de los años que hemos vivido, de lo que es Sudamérica y de lo que es África, ¿no? Entonces nosotros pues tratamos de ensamblarlos y nos damos cuenta de que hay zonas que se encimarían y hay otras zonas que nos harían falta terreno. Pero si consideramos de que los continentes mar adentro tienen también topografía y que el nivel del mar ha variado en estos millones de años, bueno, va a ser más fácil identificar los ensambles de esos continentes. Además de que los continentes pues no permanecen totalmente estáticos, ¿no? Sino que la dinámica terrestre hace que vayan cambiando sus bordes. Si cambian los bordes de pequeñas rocas, digo pequeñas rocas tal vez que miden 50 centímetros o 2 metros, bueno, pues con más razón va a cambiar los bordes de una plataforma que está haciendo contacto con una masa de agua. Y bueno, eso que te decía es de que si embonamos los taludes continentales, pues probablemente ese sí se genere un embone mejor. Fíjate, aquí no sé si se alcance a ver en tu pantalla, pero después del área amarilla hay otra área un poco, mira, aquí se ve muy francamente, eh, que, de color azul, pero que nos habla acerca de la extensión debajo del mar. Entonces, esa es la plataforma continental y aquí es lo que se aprecia. Fíjate, esta línea de plataforma continental en la parte de abajo sería la extensión de Argentina. Ya ves que por aquí está Argentina. Entonces, tal vez Argentina tiene enfrente en sus costas una superficie parecida a lo que nosotros tenemos enfrente de Tabasco o enfrente de Cancún, una plataforma muy plana debajo del mar, y esa plataforma muy plana pues llega hasta acá. Mira, aquí nos dice el texto, a 900 metros de profundidad. Y ahora, esa plataforma plana, pues sí coincide con 900 metros de profundidad de África. Y bueno, bueno, ya te habrás imaginado que hay nuestros científicos han hecho el experimento tal vez a 500 metros de profundidad, a 900, a 2 kilómetros de profundidad. Y bueno, hay zonas que se acoplan mejor a 900 metros, hay zonas que se acoplan mejor a 2 kilómetros de profundidad. Ahora, esa sería nuestra evidencia geográfica o topográfica histórica, ¿no? Pero resulta que también hay otras evidencias como algunas plantas o algunos animales que simplemente no pudieron haber estado, que no pudieron haber cruzado el Atlántico. Pongamos ese esqueleto que se alcanza a ver por ahí, es el del mesosaurio. Mesoasaurio. Ok. Ese mesoasaurio, para decirlo de una forma sencilla, fue uno de los primeros dinosaurios, ¿no? Y, y ese mesoasaurio vivió hace algo así como 250 millones de años, hace 250 millones de años. Ahora, ¿cómo sabemos los años? Pues por radiación. Pero resulta que nuestros primos, los paleontólogos, lo describen a este animal como un animal de agua dulce. Comía peces, pero de agua dulce, no de agua salada. Entonces, no pudo nadar esta extensión para estar en África y en Sudamérica, sino que la explicación es de que en algún momento estos continentes estuvieron juntos y eso le permitió vivir en las dos regiones. Cuando se fueron alejando, bueno, pues algunos se quedaron de un lado y otros se quedaron del otro, ¿no? Eh, Ahora, esa es una evidencia biológica, ¿no? Hay otras evidencias como las que atienden a la formación de montañas. Y la formación de montañas, pues resulta que se han encontrado muchas similitudes entre las montañas que hay en la parte occidental de África
que se parecen a las montañas que tienen nuestros primos, los estadounidenses, en su costa oriente o en su costa atlántica, ¿no? Es decir, las montañas que están en la zona de Boston o de Nueva Inglaterra o incluso de la Florida, que se llaman las montañas Apalaches, tienen muchas similitudes en cuanto a los minerales y a los tiempos de formación que las mismas montañas de África y que las montañas que están en la zona de Inglaterra o Escocia, ¿no? ¿Ok? Y entonces, si tienen la misma antigüedad y los mismos componentes minerales, pues eso nos hace pensar que también en algún momento estuvieron juntos. La misma historia que en África y Sudamérica, ahora se presenta en Norteamérica y Europa. Nada más que ahora la evidencia es por medio de las montañas. Bueno, y ahora, esta historia pues también tiene otro componente y eso se llama evidencia glaciar. Pues evidentemente que tú te darás cuenta de que no, los organismos que viven en el trópico no son los mismos organismos que viven en los glaciares, los animales. Tal vez con nuestra visión del 2020, nosotros podríamos decir, bueno, pues en los polos los organismos que viven, tal vez será un oso polar o algunas focas o algunos pingüinos. Bueno, esa es nuestra visión del 2020, ¿no? Y resulta que, pues, ¿cómo explicaríamos que organismos polares históricos, o sea, animales que vivieron en el Polo Sur, los podemos encontrar en África o los podemos encontrar en la India o en Australia? Bueno, pues la razón es de que todos los continentes en algún momento partieron del Polo Sur. Entonces, en el Polo Sur estaban juntos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la Pangea, esta Pangea que es bonita imaginarla en una zona ecuatorial, o sea, a medio planeta, en realidad estuvo en la parte baja, en el Polo Sur. Y a partir de esa ubicación inicial, en donde Sudáfrica estaba en el Polo Sur, se empezó a mover hacia el norte. Se empezó a mover hacia el norte y se empezó a abrir. Hace más o menos unos 250 millones de años, por aquí en la imagen incluso ves 300 millones de años, la ubicación original de Sudáfrica estaba en el Polo Sur. Y si Sudáfrica tenía material polar, pues eso nos permite explicar por qué ahora hay material polar o restos de vida polar en Sudáfrica o en Argentina o en la India o en Australia, ¿no? Ok, eso también nos permite establecer esa evidencia. Ahora, ¿por qué? Bueno, otra evidencia. Resulta que Alfred Wegener planteó su teoría más o menos en 1915, y si te darás cuenta, pues en 1915 el mundo estaba en una posguerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues no les interesaba mucho las ideas de este científico que decía que que los continentes se movieron, ¿no? Y pasa una historia similar a la de los planetas moviéndose o a la del planeta Tierra moviéndose, que mucha gente lo tiró de loco. Bueno, pues aunque había algunas personas que ya se habían dado cuenta de la similitud entre las montañas o la similitud entre los animales, pues de todas formas no le hacían del todo caso a Wegener, y resulta que hasta se murió el cuate con esta idea de que probablemente su teoría era errónea. Pero fue más o menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló un estudio acerca del magnetismo. Y resulta que el campo magnético también nos permite explicar algunas cuestiones de la tectónica de placas. Ahora, todos sabemos que existe un polo norte y un polo sur geográfico, y hay otro polo norte y polo sur magnético. Ahora, ¿por qué se genera ese polo o esa atracción magnética? Porque de forma interna en la Tierra está circulando eh, los flujos del manto superficial.
Y recuerdas en nuestra sesión anterior que nosotros decíamos de que ese flujo del manto se provoca porque llega el material cercano al núcleo. Déjame ir un poco hacia nuestras últimas láminas para platicarte lo mejor. Bueno, fíjate, nosotros decíamos en la otra sesión de que el material que está en el manto, no en la mesosfera, baja al núcleo, se calienta, luego sube a la superficie, se enfría y luego vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir. Hay diferentes teorías acerca de cómo se da ese movimiento. Hay alguna teoría que dice, es que en realidad esto se presenta en el manto y hay otra capa que hace lo mismo, pero a nivel superior, a nivel astenosfera, porque esa teoría dice que hay una rigidez en medio de estas dos capas y que no podrían combinarse. Hay otra teoría que dice, no, no es cierto. El material que baja al núcleo puede subir incluso hasta hot points o puntos calientes, y estos puntos calientes me den origen a islas como Hawái. Y hay otra teoría que dice, bueno, pues es que en realidad sí existe un flujo, pero no completo, ¿no? Sino que empieza como a tener un efecto turbulento y que algunas corrientes logran subir hasta la superficie, mientras que otras tienen un ciclo más bajo y que regresan al núcleo. Bueno, pues esa actividad, de forma genérica, esta actividad de estar circulando y circulando y circulando el material incandescente del manto, pues también provoca efectos a nivel exterior. Y uno de los efectos es del que te estaba platicando acerca del magnetismo. Entonces, todos nosotros hemos, bueno, creo que todos nosotros hemos usado alguna vez una brújula, ¿no? Probablemente si tú fuiste en una carrera de técnica en construcción a nivel medio superior, hiciste levantamientos con brújula. Y la ventaja de la brújula es de que siempre busca hacia el norte, casi siempre busca hacia el norte. Norte magnético. Y otra vez es importante ese terminito, ¿no? Norte magnético. Bueno, resulta que nuestro planeta, eh, decíamos en alguna sesión anterior, tiene una inclinación de 23 grados con respecto al plano solar. Y esa inclinación nos lleva a la ubicación del polo norte geográfico y bueno, también del polo sur geográfico. Ahí es donde hace contacto la corteza de la Tierra con el eje de rotación, que estamos rotando así, ¿no? Ok. Pero resulta que si nosotros tomamos una brújula y estamos parados en Cancún, pues entonces esa brújula está apuntando hacia un punto. Y si nos movemos y ahora nos vamos hacia Brasil, pues probablemente esa brújula apunte hacia un punto. Y si nos movemos y ahora nos vamos a California, esa brújula apunta hacia un punto. Y si nos vamos a Europa, probablemente esa brújula apunta hacia un punto. Pero algo de lo que nos hemos dado cuenta es de que el polo norte magnético tiene una cierta diferencia, de algo así como unos 5 grados, con el polo norte geográfico. Y el polo sur también tiene una pequeña diferencia. Entonces, eso, aunque, aunque nos cause ansiedad, en nuestra vida diaria no tiene mayor conflicto a menos de que nos dedicáramos a hacer levantamientos con brújula. Y eso, pues, creo que nuestra civilización ya lo superó, ya tenemos otros medios para ubicarnos. Pero bueno, eso era importante tal vez hace unos 150 años, cuando las embarcaciones se orientaban con los astros o con algunas brújulas. Eh, y bueno, yo te decía que hace más o menos 50 años se dio una gran investigación acerca de los polos magnéticos. Esos polos magnéticos, y ahí está la imagen, resulta que se ha encontrado que se han movido. Ah, caray, se movió el polo norte magnético. ¿Y por qué se movió? Ah, pues se movió porque adentro de la Tierra quedamos de que hay corrientes de convección y esas corrientes de convección eh,
pues también nadie le garantiza que tienen que presentarse en el mismo sitio. Ahora, otra vez, perdón por moverte todas las diapositivas, pero fíjate que este movimiento es muy bonito, ¿no? Muy ideal, muy teórico. Así como el chiste de los niños, ¿no? Que dice que yo cuando sea grande quiero vivir en la teoría, ¿no? Porque en la teoría todo es bonito. Bueno, pues la realidad es de que probablemente existan corrientes un poco turbulentas y esas corrientes turbulentas hacen que en algún periodo geológico se vaya moviendo la masa del manto y eso hace que un punto de atracción magnética se pueda mover a unos kilómetros. Y resulta que, eh, que hay algo interesante, que las montañas cuando se generan, cuando hay coladas volcánicas, y la vez anterior yo te decía que hay algunos geólogos a los que les interesa ir a tomar muestras de la lava, bueno, esa lava tiene magnetita, que es un mineral que tiene la facilidad de orientarse rumbo al norte magnético. Esa magnetita resulta que cuando se empieza a enfriar, sus cristales se orientan hacia el norte. La temperatura a la que hace erupción un volcán o a la que derrama el lava, yo te decía la vez anterior, anda del orden de unos 1000 grados centígrados, 1200 grados centígrados. Y a esa temperatura sus cristales están muy desordenados, pero a medida de que se enfría y llega al punto de cristalización y de alineación de los cristales, más o menos a unos 600 grados centígrados, resulta que los cristales de la magnetita se orientan hacia el norte. Y pues eso nos lleva a otra idea. Ya ven que así es esta onda, ¿no? De que cada vez te vas imaginando más cosas. Bueno, si los cristales se orientan hacia el norte, pues las montañas de hace 2 millones de años tienen una cierta orientación de cristales. Y las montañas de hace 10 millones de años, los geólogos de hace algún tiempo se dieron cuenta que tienen una inclinación diferente. Y las montañas de hace 300 millones de años tienen una inclinación diferente. Entonces, fíjense que una primera investigación en Europa se dio cuenta de que el Polo Norte, si lo ubicamos con respecto a las montañas de hace 500 millones de años, me apuntaría hacia acá. En cambio, hace 300 millones de años, las montañas buscaron su orientación hacia acá. Las montañas, bueno, no las montañas, los cristales de las montañas. Los cristales de magnetita de las montañas buscaron una orientación hacia acá. Y hace 100 millones de años están buscando una orientación hacia acá. Entonces, eso parecería, nos diría que el Polo Norte se movió. Y esa fue la primera idea que se tuvo tal vez en 1950, hace apenas 70 años o hace 60 años. Y esa investigación en Europa, pues decía, caray, como que el Polo Norte se movió. Y después hicieron otra investigación en Estados Unidos, en Norteamérica, y se dieron cuenta de que seguía otra trayectoria. Y esta idea nos haría pensar de que, caray, hay dos polos norte en diferentes épocas geológicas. Pues no, más bien es de que si ahora movemos los continentes y los ubicamos donde probablemente estuvieron hace 300 millones de años, Europa, y donde estuvo hace 300 millones de años, América, pues resulta que las líneas se asemejan. Y si bien es cierto que al final se abren, bueno, se asemejan. Y esa asemejanza nos da la oportunidad otra vez de pensar de que en algún momento los continentes y las placas tectónicas estuvieron en algún otro sitio, gracias al paleomagnetismo, es decir, al estudio del comportamiento magnético de hace algunos millones de años. Y eso no sería posible si no nos imagináramos eso. Gracias al registro histórico de las rocas y de las montañas en base a sus orientaciones magnéticas. Bueno, creo que no era necesario ir tan al fondo, ¿no? Sino que ese movimiento o esa actividad magnética que no alcanzamos a ver se da por el movimiento del material caliente en el manto exterior y en el manto inferior.
Ahora, fíjate que la fuerza magnética existe a pesar de que no la vemos, que es un poco diferente a la gravedad, ¿no? La gravedad todos la sentimos y todos la hemos experimentado en alguna ocasión cuando nos caemos. De repente pierdes el equilibrio y terminas en la banqueta, ¿no? Bueno, y eso lo sentimos y es fácil de visualizar, pero el magnetismo no. El magnetismo anda circulando en nuestra atmósfera y no lo alcanzamos a ver. Pero eso no es tan difícil de imaginar, ¿no? Fíjate, si ahorita te llegara una llamada al celular, pues también llegaría por la atmósfera, por el aire, y eso no nos causa conflicto. Entonces, la actividad magnética que hay alrededor de la Tierra, a pesar de que no la veamos, pues existe. Ok, ahora, fíjate que lo que yo te decía hace algunos minutos, que las diferentes coladas, es decir, capas de lava que genere un volcán hace tal vez 1 millón de años o hace 800.000 años o hace 400.000 años, pues nos pueden indicar a dónde estaba el Polo Norte. Y fíjate que hay otra historia un poco curiosa, ¿no? Es un poco curiosa porque resulta que algunas de estas coladas volcánicas apuntan hacia el sur, mientras que otras coladas apuntan hacia el norte y otras hacia el sur y otras hacia el norte. Y esa investigación también se profundizó un poco más y se han dado cuenta de que la atracción de la aguja de la brújula cada más o menos unos 500 millones de años cambia de polaridad. Eso igual a veces nos causa un poco de conflicto, ¿no? Pensar que en alguna ocasión el polo norte estuvo en el sur. Y eso no significa que todo el planeta se voltee, ¿no? Fíjate. Eh, A veces cuando decimos eso, hay gente que no lo acaba de percibir o de entender y que dice, bueno, ¿a poco todo el planeta se giró y ahora el polo norte está abajo? No, 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 no. Lo que pasa es de que la atracción de las brújulas, que normalmente decíamos apuntan hacia un punto ahora en el 2020 hacia el polo norte, en alguna otra periodo de la Tierra, en algún otro periodo de la Tierra, si algún antepasado dinosaurio o tribolite tuviera la posibilidad de tener una brújula, probablemente le apuntó hacia el sur. Y después de algunos miles de años, otra vuelta apuntó hacia el norte. Y después de algunos miles de años, probablemente vuelva a apuntar hacia el sur. Y eso es un fenómeno que se ha registrado en la Tierra y atiende a que probablemente dentro de la Tierra alguna zona se solidifique o se haga dura y haga que el material magmático circule por otra zona. Va a generar un incremento de calor al no circular el material, material incandescente, perdón, y ese aumento de calor también tiene como consecuencias un cambio de la temperatura de toda la Tierra. Cuando aumente la temperatura de toda la Tierra, va a terminar por fusionar ese punto frío y ahora en una siguiente etapa, pues ya tenemos otra vez calor en todo el manto. Y en una siguiente etapa, probablemente el punto frío se genere en otro sitio del planeta. Y en un ciclo interminable, ¿no? Ahora, eso es lo que ha permitido que en alguna época geológica el Polo Norte esté en lo que nosotros conocemos como el Polo Norte y que el Polo Norte, el Polo Magnético, en algunas otras épocas esté en el Polo Sur. Ahora, esto más o menos se da, bueno, depende de la era geológica. Hay algunas ocasiones en que dura el cambio de polaridad más o menos 1 millón de años y hay algunas otras ocasiones en que dura 0.2 millones de años. Eh, si hacemos un promedio, y ya ven que los promedios a veces no son ciertos, no son reales, pero nos ayudan a imaginarnos las cosas. Y si hacemos un promedio, más o menos cada 500, cada 500.000 años
se da un cambio de polaridad. O sea, cada medio millón de años hay un cambio de polaridad. Probablemente, bueno, pues no lo alcancemos a ver nosotros porque ya quedamos que nosotros nada más vamos a vivir unos 80 años y que ya nos gastamos 20, ¿no? Bueno, ahora, esos cambios de polaridad que yo te decía que se pueden detectar a través de magnetita o de los minerales internos en la roca, también nos cuentan otra historia, que nosotros decíamos de que en la dorsal oceánica sale material que genera nuevas rocas. Y en esa dorsal oceánica se genera un impulso a la derecha y un impulso a la izquierda de la corteza o de la litosfera. Bueno, pues resulta que nuestros científicos se han dado cuenta de que en alguna colada o material nuevo de corteza apunta hacia el norte geográfico y en alguna otra colada apunta hacia el sur geográfico y otra vez, algunos miles de años después, hacia el norte geográfico y después hacia el sur geográfico. Eso nos permite inferir de que la actividad magnética ha cambiado de polaridad. Y alguien diría, bueno, pues eso, ¿eso qué tiene que ver con la tectónica? Ah, pues fíjate que en el periodo en el que encontramos corteza de una misma antigüedad orientada hacia el norte en el costado izquierdo, encontramos corteza orientada hacia el norte del costado derecho. Y en el periodo que hay corteza orientada hacia el sur en el lado izquierdo, también hay hacia el lado derecho. Entonces eso nos habla de una similitud, de que este material tuvo la misma edad geológica que este de acá y que este rojo tiene la misma edad geológica que este de acá. Y entonces se dan una serie de franjas que nos permiten concebir lo que yo te explicaba de que el centro se va abriendo hacia los lados y se genera esta dorsal. Ahora, eh, por aquí tal vez esté un poco mejor explicado, ¿no? En algún periodo de magnetismo normal se generan estas capas o estas líneas de color amarillo. Cuando se invierte el magnetismo y ahora la atracción se genera en el sur, bueno, se generan estas líneas de color rojo y otra vuelta se vuelve a su estado normal, se vuelven a generar líneas de color amarillo o estrías, ¿no? Y eso se da por los cambios de polaridad de nuestro gran sistema magnético llamado Tierra, ¿no? Ahora ese sistema magnético funciona como un dipolo eléctrico. Ahora, un dipolo eléctrico es un material que no conduce electricidad en su parte media, pero que sí irradia un cierto magnetismo al exterior. Y es prácticamente lo que alcanzas a ver con estas líneas de flujo magnético. A medida que nos alejamos en la atmósfera, pues el impulso magnético se pierde, ¿no? Y a medida que nos acercamos, aumenta. Y esa es una buena razón para no usar una brújula muy cerca de cadenas montañosas, porque pues la masa de las cadenas montañosas y de sus minerales tiende a atraer a la brújula y probablemente me reporte un cierto error. Igual que si me acerco a vías de ferrocarril o a antenas, bueno, la actividad magnética de las antenas o de las vías de ferrocarril por la cantidad de hierro que tienen, probablemente va a hacer que me mienta la brújula. Ahora, todo ese desarrollo se dio, les decía, a mediados del siglo pasado, ¿no? Cuando no teníamos GPS y no teníamos telecomunicaciones de punta, ¿no? Ahora, gracias a todas esas evidencias, es de que hoy podemos identificar del orden de unas 15 placas importantes, ¿no? Probablemente existan otras placas que sean menos importantes. Pongamos acá arriba, no sé si alcanza a ver, la placa de Juan Fuca, es muy pequeñita y pues no se compara con la placa africana o la placa euroasiática, ¿no? Que son muy grandes. La que nos da mucho dolor de cabeza, la placa de Cocos, que se mete debajo de nuestro continente y que nos genera los sismos de forma local aquí en México. La placa caribeña, que su movimiento, fíjate, estas flechitas, ahorita te platico qué son, estas flechitas nos indican un borde transformante
son prácticamente el origen de toda la zona del Caribe, del paraíso del Caribe, diría yo. El Caribe es un paraíso, ojalá y tengan pronto la actividad de ir hacia el Caribe, hacia Cancún, hacia Jamaica o incluso Cuba. Es un paraíso. Bueno, fíjate que este sistema dinámico en total tiene tres formas de moverse, ¿no? Y esas tres formas de moverse se dan en tres tipos de bordes: borde divergente, borde convergente y borde transformante. ¿Eso qué significa? Que hay algunas zonas como esta corteza o, o hacia la dorsal oceánica, en general me la puedo imaginar así, en donde la corteza se mueve desde un centro, fíjate, aquí estás viendo unas flechitas, hacia afuera. Se abre la corteza y permite generación de nueva corteza. Y se da usualmente en el océano, en el mar. Eso genera unos vectores o unos tensores que jalan en un sentido y en otro. En algún otro punto, si esta placa, pongamos, se está moviendo hacia acá y esta se está moviendo hacia allá, en algún otro punto se tiene que dar una subducción o un borde convergente. Ese borde convergente va a hacer que choquen dos placas y al chocar, lo que va a pasar es de que se va a quedar arriba la que pese menos o la que tenga menor dureza. Y fíjate que perdón, te voy a hacer otro cambio de pantalla. Fíjate que en nuestra sesión anterior platicábamos acerca de que en la plataforma continental usualmente encontramos granitos, mientras que en la plataforma oceánica o en la corteza oceánica encontramos basaltos. Los basaltos, nosotros decíamos, o la corteza oceánica, suele tener densidades del orden de 3 gramos por centímetro cúbico, mientras que los granitos llegan a tener densidades del orden de 2.7 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que el basalto debajo del mar es más pesado que el granito en la superficie. Eso implica que, mira, aquí en los Andes, que de este lado tenemos granito, del otro lado tenemos basalto. El basalto es más pesado y se empieza a hundir, mientras que el granito, que es más ligero, se queda en la superficie. Nada más que se queda en la superficie y como es más débil, se empieza a arrugar, por decirlo de una forma muy coloquial, ¿no? Se arruga y me da la formación de esta cordillera de los Andes. Lo mismo pasa en nuestro continente, ¿no? En nuestro país, ¿no? La placa de Cocos, que es más pesada, se mete debajo de la placa americana y termina por arrugar a la placa norteamericana, y este arrugamiento me da origen a toda la Sierra Madre del Sur, o en general la cordillera de Norteamérica, ¿no? Ok. Ahora, hay otro tipo de borde en donde las placas no se abren ni chocan de frente, sino que se mueven de lado y una va en un sentido y otra va en otro sentido. Entonces se va a generar una superficie de fricción y esa superficie de fricción se le llama borde transformante o falla transformante. Bueno, se asocia usualmente con unas flechitas paralelas, pero que van en sentido contrario. Esta dorsal oceánica o esta dorsal mesooceánica, que es la que más actividad ha tenido, de forma genérica, si la vemos desde de lejos, la podemos identificar así, como un borde divergente que se abre hacia ambos lados. Pero si le hacemos un zoom, nos daremos cuenta que tiene una sucesión de muchos bordes divergentes que llevan diferentes velocidades y generan también bordes transformantes. Bueno, ahora, vamos a ver. Esto era lo que te platicaba, que la dorsal oceánica, a pesar de que a nivel macroscópico podemos considerar que una parte va hacia la izquierda y otra a la derecha, si le hacemos un poco de zoom, pues nos damos cuenta de que es una sucesión de muchas pequeñas partes en las que unas llevan una dirección y otras otras. Y entonces eso nos genera una línea un poco deformada, ¿no? Por eso, tal vez aquí la ves que va deformándose.
Ok. Eh, bueno, ahora este inicio, esta historia inició, pues tal vez en tierra firme, ¿no? Tal vez empezó en tierra firme hace unos 300 millones de años, y hace 300 millones de años quedamos que los organismos más importantes, bueno, ya se empezaba a dar una evolución de los reptiles, ¿no? Ya habían llegado a esta fiesta los reptiles y se empezaron a evolucionar, y tal vez más tarde generaron dinosaurios. Hace 300 millones de años tenemos una situación como esta, donde existió un flujo aleatorio, totalmente aleatorio de material caliente al exterior, y ese material caliente logró encontrar un punto débil o una fisura. A través de esa fisura encontró cómo abrirse camino, y primero generó un rift de tierra adentro, ¿no? O sea, una generación de corteza dentro de la misma corteza. Y después logró abrir un cierto espacio para generar corteza oceánica y formar un mar, aquí le dicen mar lineal. ¿Qué significa? Pues un mar estrecho, longitudinal, con poco desarrollo de ancho. A medida de que fueron pasando algunos millones de años, pues probablemente ya tenemos la presencia de un océano, y ese océano con su corteza debajo del océano hecha de basalto, de materiales oscuros y con densidades altas, que permite que se aleje la corteza continental hecha un poco más de granito, con densidades más bajas y con espesores más fuertes. Eh, bueno, por aquí vemos pues, la misma historia, pero tal vez ahora no de América y de la placa de cocos, sino más bien de toda la plataforma de la India, ¿no? Y por aquí verás una imagen en donde cómo podríamos concebir a la India hace 71 millones de años, o sea, cuando se andaban ya muriendo los dinosaurios, y cómo se ha ido moviendo y moviendo y moviendo y moviendo hasta llegar a hacer contacto con Asia. Y probablemente se repite la historia. El hacer contacto frontal hace que una parte de la corteza se, se introduzca o se genere la subducción, mientras que otra parte de la corteza, la continental, se arrugue y genere los Himalayas y las montañas del Tíbet. Generalmente la subducción también genera este tipo de arcos volcánicos, ¿no? O sea, cadenas montañosas. Incluso una de las primeras aseveraciones que nos hacen pensar en este movimiento es de que la gran mayoría de los sismos y de las cadenas montañosas se presentan en las orillas de las plataformas continentales. Y eso pues no es una casualidad, no es un pensamiento mío, es un pensamiento de los primeros investigadores. Fíjense que otra vez la misma historia, en el borde de los continentes tenemos la presencia de mucha actividad sísmica y volcánica. En este caso probablemente no le veas la forma, pero aquí ya viste un nombre, dice San Francisco, y la famosísima falla de San Francisco. Bueno, la falla de San Francisco es un borde transformante, es decir, una parte de la placa va en un sentido y otra va en otro. Y eso, pues, decíamos, o creo que ya lo tienes en la mente, que eso algún día va a terminar por separar Baja California de la plataforma continental, y va a ser bueno, hace que, ya ves que aquí abajo hay un mar esbelto, o sea, el mar de Cortés. Ese mar esbelto, pues poco a poco se va a ir haciendo más grande, como la historia que teníamos aquí, ¿no? Ya estamos en la etapa de un mar esbelto que nos permite identificar el brazo de Baja California y Baja California Sur. Y poco a poco ese espacio se va a ir haciendo más amplio para que se separe. Y bueno, pues nuestros vecinos, los estadounidenses, tienen problemas en la zona de San Francisco, en Los Ángeles, por esta actividad de las placas tectónicas. Y bueno, de hecho, en San Francisco, pues se tiene la impresión de que va a ocurrir otro gran terremoto como el que ocurrió a inicios del siglo pasado, ¿no? Nosotros también, acá en México, tenemos la esperanza, y alguien me va a decir, eso no es una esperanza, pero tenemos la esperanza de que se genere un gran terremoto
en la zona que se llama el Gap de Guerrero, ¿no? El Gap de Guerrero, que es una zona que no ha presentado sismos pues recientes. Y bueno, esa es una buena razón para que alertemos a nuestros vecinos de que tienen que hacerle caso a las alertas sísmicas cuando suenen y que diseñemos de una mejor forma las edificaciones. Fíjate que esta historia de la derecha es un poco distinta. Es un punto caliente, esos puntos calientes que decíamos que pueden llegar a subir incluso desde capas profundas del manto, y que ese punto caliente en algunas ocasiones nada más genera como montañas. Y esas montañas pues son el origen de las islas de Hawái. Hawái es considerado actualmente todavía como un punto caliente. Y el movimiento de la placa ha permitido que, que, que ese punto caliente, que ha permanecido de forma profunda en el manto, genere toda una línea de islas o una cadena de islitas en la zona de ahí de Hawái o de Honolulu. Todavía existen volcanes activos en Hawái, ¿no? Por ahí habrás escuchado Honolulu o Krakatoa. Bueno, ahora toda esta gran historia, pues también a partir de ya datos más modernos, como el GPS, ahora pues sí podríamos nosotros instalar un GPS pongamos, en tu casa, y el GPS ahí en tu casa, tal vez no referenciarlo con respecto a una brújula, sino más bien con respecto a un satélite y a unas coordenadas más generales, ¿no? O sea, unas coordenadas que no dependan de los movimientos locales. Entonces, si ahora con el uso de GPS nos hemos dado cuenta de cómo avanzan las plataformas tectónicas a lo largo de los años. Y bueno, estos numeritos que ves por aquí significa cuántos centímetros se mueve por año. ¿Qué significa? Que cada año se generan 3 centímetros nuevos de plataforma de la placa sudamericana, mientras que del otro lado, más o menos a una velocidad de 10 centímetros o 7 centímetros por año, se va perdiendo la placa de cocos. Que algún día se va a perder por completo, ¿no? Pero eso va a pasar dentro de algunos millones de años. Algún día, bueno, pues no sé si a ustedes les tocó esa conversación en la primaria o en la secundaria, alguien se preocupa, ¿y qué va a pasar con Baja California? ¿Qué va a pasar si se va a ir? Bueno, pues eso va a pasar dentro de algunos millones de años y probablemente México ya no exista en esa época, ¿no? ¿Quién sabe, no? Probablemente sí, probablemente no, pero hablar de dentro de algunos millones de años, pues tal vez es muy aventurado en términos humanos, ¿no? Evidentemente que ni tus nietos ni los nietos de tus nietos van a andar en esta fiesta cuando eso pase. Entonces, pues muy seguramente ya ni siquiera exista esta configuración de países, ¿no? Bueno, ahora, estas velocidades, pues también nos permiten inferir una cierta repetitividad de eventos sísmicos o una cierta repetitividad de eventos volcánicos. Y pues bueno, no sé ustedes, pero a mí me parece impresionante que desde una primera conceptualización de Wegener, en donde lo tacharon de loco, de ser un disparate, a la actualidad en la que ya sabemos a qué velocidad se mueven los continentes, bueno, pues es un viaje muy, muy impresionante, ¿no? Eh, y que nos da un montón de explicaciones acerca también de los procesos orogénicos de cada región, ¿no? Si nosotros tal vez viviéramos hacia acá, hacia los Himalayas, pues sería de nuestro interés el entender el movimiento de la India. Si nosotros fuéramos a vivir a Inglaterra, pues tal vez sería de nuestro interés el observar el comportamiento de estas placas, y tal vez incluso investigar también las montañas de Norteamérica para entender las que están al norte de Europa, ¿no? Y bueno, pues eso ya da desarrollos locales de investigación. Y entonces, como les venía diciendo en la sesión anterior, pues ya dejamos el Big Bang, ya dejamos el universo, ya llegamos a la Tierra. Ahora pues estamos platicando de que las placas se mueven, parafraseando a Galileo,
Sin embargo, se mueven los continentes, pues las placas también se mueven y vamos aterrizando cada vez a un tema más local, al tema de nuestro país, con su placa de Cocos, con la placa de Fuca hacia el norte y con la placa caribeña. Tal vez nuestra imagen está distorsionada y sería un poco mejor que lo consultáramos con nuestros ojos directos en algún libro, pero nos da la idea, ¿no? Fíjate, el borde de la placa caribeña decíamos que nos permite la generación de los nuevos, de las islas en el Caribe. Y pues bueno, todo esto se da por diferentes teorías de movimiento en el manto. Y pues bueno, con eso llegamos a esta configuración de placas. Eh, Apasionante, ¿no? Bueno, ahora, esta, esta configuración de placas, pues es la que tenemos actualmente. Ahora, pregunta interesante, pregunta interesante. Si eso ha ocurrido, si eso ha ocurrido, si ese movimiento de las placas tectónicas que empezó quedamos en el sur, con esta gran Pangea en el polo sur, donde coincide lo que ahora es África con Sudamérica, y que Europa estuvo en algún momento en la zona ecuatorial del planeta, Europa con sus fríos, con sus climas de hasta menos 20 grados centígrados o menos 25 grados centígrados en el invierno, en Suiza o en Suecia o en África, en Alemania. Bueno, pues resulta que en algún momento de la historia, hace 250 millones de años, Europa tuvo clima ecuatorial, o sea, clima caliente, clima del Ecuador, y que en algún momento de la historia, bueno, pues África tuvo hielo polar. Bueno, eso ocurrió hace 250 millones de años. La pregunta sería, bueno, ¿y qué pasó antes, no? Bueno, a mí se me ocurre esa pregunta. Si el planeta lleva algo así como 4.600 millones de años, pues si yo hago esa división, y voy a tomar mi calculadora, si yo hago esa división 250 millones de años entre 4.600 millones de años, pues nos da apenas, esa historia de la tectónica de placas se ha presentado apenas en el 5% de la edad de la Tierra. Entonces, ¿qué pasó antes? Ah, pues resulta que antes probablemente existían otros continentes, ¿no? Esos otros continentes, a su vez, tuvieron un movimiento que les permitieron agruparse en lo que hoy conocemos el Polo Sur. Y más antes, probablemente existió otra Pangea, ubicada en algún otro sitio, que se empezó a dividir. Bueno, déjame mover estos bloques. Esa Pangea previa se empezó a dividir y generó los continentes previos a la Pangea de la que nosotros hablamos. Y esos continentes previos se juntaron hace 250 o hace 300 millones de años y generaron la Pangea que nosotros hoy conocemos, y después empezaron a abrir para llegar a nuestro 2020 con la configuración que hoy tenemos. ¿Pero eso qué significa? Pues que en el otro 95% de la vida planetaria, pues existieron otras configuraciones continentales. Y ahí viene el gran tema de personas que dicen, es que existió la Atlántida, o sea, un continente debajo del Océano Atlántico, o existió otro continente, y sí, salen algunas historias mitológicas, ¿no? Y que dicen, no, es que en realidad los griegos tenían razón cuando nos hablaban de esos dioses del mar y del inframundo. Bueno, pues esas ya son conceptualizaciones o cruces que podemos hacer con un poco de raciocinio, pero que habría que buscar qué tan ciertas son. Eh, si alguien te dice, existió un planeta debajo, un continente debajo del mar que se llamaba Atlántica, pues no podemos ignorarlos al 100% o tacharlos de irracionales. En realidad, pues sí existió algo así.
Sobre si hubo humanos en ese continente, pues no hubo humanos porque eso se pudo haber presentado hace 500 millones de años. Y hace 500 millones de años, pues no había humanos, científicamente. Eh, entonces, pues no pudo haber habitantes de Atlántida. Sin embargo, sí pudo haber existido otro continente hace 500 o hace 1000 millones de años, del cual hoy no lo podríamos identificar porque ya se lo comió la misma, el mismo manto, ya se perdió en el manto y ya no podríamos encontrar el tesoro de la Atlántida, pues porque ya se metió, ya se fue, ya se fundió con el resto de los rocas y minerales, ¿no? Entonces, es lo que nosotros podemos alcanzar a percibir. Y gracias a este cuate que algún día puso esa idea en la mesa, ¿no? Entonces, así como otro cuate, decíamos, Lucrecio, Giordano Bruno, en algún momento pusieron alguna idea sobre la mesa, eso permitió que otras personas lo investigaran y que dijeran, esto es cierto, esto es mentira, esto lo reafirmamos, esto lo tiramos a la basura, gracias a plantear esas ideas. Y pues bueno, esa es la historia que teníamos que platicar el día de hoy. Si tienen alguna duda, algún conflicto, pues lo podemos platicar y ahondar un poco más, o bien pues darnos una clavada en algún texto científico, ¿no? En algún texto científico.